Bien, vamos a continuar este domingo con el estudio de David y Betsabé. Es la parte cuarta, quiere decirse que es el cuarto vídeo. Y sin más preámbulos, hermanos, no va a ser muy largo hoy, porque luego ya pasaríamos a otra cuestión. Entonces he preferido quedarme solo en lo que vamos a predicar hoy, lo que voy a enseñar hoy, y luego ya veremos. Bueno, estamos aquí en la respuesta de Urías. Si os dais cuenta, solamente para hacer un poquito de memoria, pues David se puso en contacto con el general suyo, Joab, que era el general de los ejércitos de Israel, que estaba combatiendo a la sazón a los amonitas, ¿verdad? Y le dijo Joab, ya sabéis por qué, ¿os acordáis? Pues que trajera a Urías, ¿no? Y Urías vino, ya expliqué todo eso, no lo voy a explicar otra vez. Y entonces estamos en ese momento cuando David está porfiando con Urías para que se acostara con su mujer, la de Urías, o sea, Betsabé con Urías, pero no lo consigue. No lo consigue por las razones que ya expliqué en el vídeo anterior, y vamos a ver un poquito más cómo va avanzando todo este asunto, ¿no? Y así que leemos el versículo 11, y aquí vemos ya la respuesta de Urías. Y la respuesta de Urías, esta vez, el versículo 11 es: y Urías respondió a David: el arca de Israel, esto es un de, el arca de Israel, no, el arca e Israel, o el arca de Israel, es el arca, no, lo quiero decir bien, no, es el arca e Israel, exactamente, no me había dado cuenta de eso, es el arca e Israel, claro, se refiere a los combatientes, ¿no? Y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Bien. Señor, te damos gracias por esta palabra, por las palabras que estamos aprendiendo. Oramos que nos hagas entender y que podamos discernir bien lo que es tuyo para nosotros, en el nombre de Jesús. Bueno, aquí vemos a un Urías ya un poquito exaltado, ¿no? Si os dais cuenta, hasta ahora pues venía manso, sigue manso, pero ya con un poquito más ya de carácter, yo diría, ¿no? Está un poco levantado. Todos los soldados tienen carácter, porque si no, no podrían pelear. Tienen que tener carácter, tienen que tener fuerza, tienen que tener arrojo, ¿no? Aquí vemos un poquito del arrojo de Urías. ¿Cómo le responde al rey? Realmente fue una respuesta osada, porque Urías ya se estaba dando cuenta que David estaba porfiando con él para lo que ya hemos dicho, ¿no? Para que estuviera tranquilo, para disimular, ¿verdad? Y que todo el mundo llegara a creer que el embarazo de Betsabé era de Urías y no era suyo, claro. Eso es el asunto, por eso le hizo traer a Urías, ¿no? Entonces aquí Urías no entiende nada, no está entendiendo nada de lo que está pasando, no entiende realmente las razones por las cuales está en Jerusalén de nuevo. Él quería estar peleando en el campo de batalla porque para eso había sido encomendado, ¿verdad? Y entonces aquí pues vemos la respuesta, ¿no? Urías le responde: el arca e Israel, eso es importante, ahora veremos acerca de eso, y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo, y había yo de entrar en mi casa. O sea, como un contraste, ¿no? Diciendo, a ver, todo esto es así, esta es la realidad de mi pueblo, esta es la realidad de tu pueblo, estamos en guerra, estamos pasándolo mal, estamos en apretura, estamos realmente en un momento difícil, y tú me dices que yo me acueste con mi mujer, que yo venga a casa y lo pase bien, y coma y beba y todas las cosas que se hacen cuando uno está relajado en casa y es casado, ¿verdad? Suponiendo que todo va bien. O sea, él está diciendo algo así como: no entiendo nada. O sea, yo creo, David, que tú te estás equivocando. No lo dice, pero viene a dar a conocer eso, ¿no? ¿Por qué tú, David, me estás diciendo estas cosas? Es como decir: no lo entiendo. Ahora, él lo resuelve rápido. Dice: por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no lo voy a hacer. Es decir, prometo delante de Dios que no lo voy a hacer. Así que por mucho que me insistas, David, yo no voy a hacer eso que tú me pides porque no tiene sentido. Eso es lo que básicamente está diciendo, pero hay más cosas, vamos a verlo. Aunque el arca del pacto, porque ahí se refiere al arca del pacto, normalmente estaba ya en Jerusalén en una tienda, porque sabéis que a la sazón no estaba construido el templo. ¿Quién construyó el templo? Fue Salomón, el primer templo, ¿verdad? David no construyó el templo. Dios no le dio permiso a David a construir el templo, moraba bajo tienda. Bien,
En ese momento es posible que el arca estuviera bajo tienda en el campo de batalla. Es posible, ¿eh? Y ahí estaba el ejército de Israel. Para David la importuna pero espiritual y moral respuesta de Urías fue la que nunca hubiera querido escuchar en esos momentos. O sea, lo que menos necesitaba, entre comillas, David era una moralina. Que le vinieran con moralinas. ¿Por qué? Porque él estaba en franca rebelión contra Dios. En pecado. Y no quería escuchar la verdad. Y eso es lo que pasa con la gente, que les dices la verdad y no la quieren escuchar. ¿Por qué? Porque están en franca rebelión contra Dios. Ya está. Entonces tú vas con tu mejor intención y vas a tu familia, ¿no? Les predicas el Evangelio y tú con tu fervor interior, ¿no? El Espíritu Santo ahí. Sí, es verdad, todo eso y hay que hacerlo, ¿no? Y entonces tú recibes un no por respuesta y a veces agrio, ¿no? Y dices, o un sí, 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 pero en realidad sabes que es no. Claro, que es peor, porque es hipócrita encima. Mejor que te digan no, ya está, y entonces ya sabes de qué va, ¿no? Y es terrible, ¿no? Y ahí estaba Urías diciéndole la verdad a David, y David diciendo, no diciendo nada, porque en ese momento no dice nada, luego lo dirá, pero sintiéndose muy mal en la carne, muy mal, porque lógicamente él lo que pretendía era todo lo contrario a lo que Urías le estaba diciendo, ¿eh? Urías, sin ser consciente de ello, porque realmente no era consciente, estaba lanzando una seria amonestación al rey David. Él se ponía como un ejemplo que David debía haber dado también, estar en el campo de batalla, ¿eh? De lo que era menester hacer en una situación como la que atravesaba Israel, una situación de crisis. David tenía que haber estado donde tenía que estar, y no estuvo porque pensaba que ya todo lo tenía ganado. Ya lo repito aquí, es muy importante eso. Muchas veces pensamos que ya hemos conseguido las cosas o que estamos en una situación de ventaja o en una situación cómoda. Cuidado, no nos durmamos en los laureles. ¿Entendéis la expresión española, no? Dormirse en los laureles, ¿eh? Es como, bueno, ya está. No, porque si no te puede pasar algo similar a David, a lo mejor en otro orden de cosas, claro, no tiene por qué ser exactamente lo mismo, pero tenemos que estar siempre alerta. Los cristianos somos llamados a estar siempre en pie de guerra. Estamos en una guerra continua, es espiritual, y constantemente tenemos que estar en el campo de batalla. De todos modos, no nos podemos mover del campo de batalla. Es así, a veces la intensidad es menor, a veces la intensidad es mayor, pero siempre estamos en pugna contra el enemigo. Amén. David olvidó eso, y las consecuencias fueron terribles, ¿eh? Así que el arca y el pueblo bajo tiendas, lo cual suponía una incomodidad, debilidad y premura extremas. Joab, al cual Urías llamaba su señor, fíjate, llamaba su señor, mostrando con eso un gran respeto. Estaba junto con él, con el ejército en el campo de batalla. Ante ese escenario, Urías no podía, por principio, gozar de los privilegios que en ninguna manera podían tener todos los demás, excepto el rey, claro, porque el rey por abusando de su autoridad, abusando de su posición, ¿eh? Otro principio aquí, no abusemos de nuestra posición. Si tenemos una posición en la vida, la que sea, muy bien, pero no podemos abusar. No podemos sacar ventaja injusta. Si la ventaja es justa, está bien. Si es una ventaja justa, dado el privilegio, no pasa nada, no es inmoral, es legítimo. Pero si nos pasamos de la raya y esa ventaja ya no es lícita, sino ilícita, por razones las que sean, no, en cada caso había que analizarlo, entonces ya no vamos bien, ¿eh? Y David lo que hizo fue eso, sacar ventaja de una situación, de ventaja, perdón la redundancia, que a la postre resultó ser algo ilícito, absolutamente ilícito. Y de alguna manera Dios está usando a Urías para decirle, claro, Urías no sabía, pero Dios está utilizando a Urías para decirle a David lo que David tenía que haber hecho y no hizo, que era estar justamente en el campo de batalla. Claro, David no quería escuchar eso. David quería escuchar otra cosa. La carne siempre quiere escuchar otra cosa. La carne quiere escuchar lo que es siempre de acorde a lo pecaminoso. Siempre es así. Siempre es así, ¿eh? De acorde a lo que no es la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Y aquí hay una clave. Cuando tú y yo estemos en una situación de que algo que sabemos en nuestra mente es correcto, es de Dios, pero nos incomoda escucharlo, entonces ahí hay una alarma, se enciende una alarma, una luz roja, o casi roja. Ahí es donde podemos entender, cuidadito,
sea, te lo dices a ti mismo, ¿no? Esto no es normal. O sea, no debería de sentirme molesto por escuchar esto o ver esto que sé que es de Dios. O esta amonestación que la vida me está dando. O esta amonestación que cualquier persona me está dando. No solamente un cristiano, a veces una persona de la calle nos puede amonestar y es de parte de Dios. Dios utiliza cualquier método para amonestarnos y llevarnos al camino. Y que sigamos en el camino. Más aún cuando es de un hermano, cuando es la palabra de Dios. Cuando algo nos molesta, cuando algo es que esto, ahí hay una señal. Es muy posible que no estemos andando rectamente, al menos en cuanto a lo que estamos escuchando. No sé si me seguís. Y así seguramente se sintió David, ¿no? Pero claro, David era el rey. Los demás eran los súbditos. Y él gozaba de ese privilegio y lamentablemente de una manera ilegítima, moralmente ilegítima. Parece evidente que el rey David se sintió ofendido en su orgullo por la santa declaración de Urías, como vemos. Ahora nos fijamos aquí, por un lado tenemos a Urías ocupándose y preocupándose por las cosas de la magnificencia, conforme a la nobleza y generosidad, por el bien del arca, del pueblo, del ejército. Por otro lado tenemos a David vilmente, eso es vileza, ocupado en ocultar su pecado ante los ojos de los hombres. Y de Dios, por lo que parece en ese momento, no estaba eso en su mente. Es curioso, David no tenía en ese momento ¿qué diré? Al Señor, así, claro, no tenía en su mente al Señor. No, ni en su mente, ni en su espíritu, ni en ningún sitio. Es verdad, como vengo diciendo, David es un creyente de la antigua dispensación. Es diferente un creyente de la antigua dispensación a un creyente como ahora nosotros. Hay una gran diferencia. Nosotros somos la iglesia, David no era parte de la iglesia. Nunca sabremos exactamente cómo podía entender David las cosas de Dios. No podemos saber porque no somos de aquella dispensación. Pero sí vemos lo que pasó. Y aquí vemos que David estaba absolutamente o totalmente, no absolutamente la palabra, ausente de la verdad de Dios. No tenía temor de Dios en ese momento. Y sabemos por la palabra que él era normalmente una persona temerosa de Dios, ¿verdad? Por lo general era así. Pero había caído tan profundo en el pecado, tan profundo, no solamente en el pecado de orden naturaleza, en el adulterio, así que se entiende mejor, en adulterio, no solamente eso, sino a raíz de eso en todos los demás pecados. Había caído tan profundamente en los pecados, en el pecado, que estaba ausente de Dios hasta el punto de seguir pecando, de seguir avanzando en la línea de la maldad, ¿no? Y de la malicia. Eso es malicia. Lo que estaba haciendo David era absolutamente... sí, era malicia, ¿no? Y como veremos más adelante, si no fuera por Natán, ungido por Dios, David hubiera continuado ahí. Vemos la diferencia, ¿no? Que los creyentes de la antigua dispensación no habían nacido de nuevo. Porque unos dirían, si no hubiera sido por Natán, David hubiera perdido la salvación. Perdón. Es que David no había nacido de nuevo. David, como todos los creyentes del Antiguo Testamento, eran los justos del Antiguo Testamento. Era otra cuestión. Insisto en el punto, ellos cuando morían no iban al cielo, iban al seno de Abraham, esperando a Cristo. Esperando a Cristo. Es lo que el Señor le dijo al ladrón en la cruz, ¿no? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Paraíso qué era? El seno de Abraham. Bueno, eso es una cuestión teológica. Pero volviendo a la cuestión, no estaba Dios en su mente. Qué gran contraste, qué bajo cayó David, qué ciego llegó a estar. Así es el pecado, de horroroso, especialmente cuando se consiente y se alimenta. Cuando no, voy a decirlo de manera positiva. Si caemos, busquemos el levantarnos, no el quedar postrados y el alimentar o el defender un posicionamiento que es ilegítimo. No hagamos eso, porque es peor. Y de alguna manera eso afecta a la conciencia también, como es lógico. Porque eso es lo que pasó con David, que aumentó su maldad. Y David dijo a Urías, leo,
quédate aquí aún hoy y mañana y te despacharé. O sea, le dio tiempo, ¿no?, para que cambiara de opinión. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Esto es fuerte. O sea, David avanzó en una maldad que no entendemos. Yo no la entiendo. Yo, como creyente de esta dispensación de la Iglesia, yo no entiendo eso. Yo veo eso en uno que se llama creyente y lo que digo es, este no ha nacido de nuevo jamás. Pero que es imposible. Es que uno que ha caído, uno que es de Dios, quizás, vale, avanzará con un espíritu dormido, ¿no? O entristecido, ¿no?, por la vida. Pero llega un momento... Pero no avanza así, con esa libertad para el pecado que tenía David. Es que ves a David pecando como aquel que espanta las moscas, o sea, le da igual. Es increíble. Eso lo demuestra una persona, aquí en esta dispensación actual, es una persona que nunca ha nacido de Dios. Ahora, David era escogido de Dios, pero era un creyente de la antigua dispensación. Y por eso necesitó, como veremos, a un profeta. No fue el Espíritu Santo que le habló, fue un profeta, un hombre enviado por Dios, que le abrió los ojos, porque era así como funcionaba en el Antiguo Testamento. No ahora, entonces. Ahora es el Espíritu Santo. Antes eran profetas, para eso, y cumplían su trabajo, su ministerio, que era despertar las almas, despertar los espíritus de cada uno. Y eso es lo que hizo Natán con David, que eso ya lo veremos, pero vamos, estamos aquí ahora. Aquí vemos la maldad de David, ¿no? Y se quedó Urías en Jerusalén y aquel día y el siguiente, y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. O sea, hubiera sido muy interesante conocer a Urías, ¿no? Como era un tipo cuadrado de mente, está claro, pero bien, noble. Muy ingenuo, pero noble. Él dijo, no, por mucho que tú porfíes conmigo, me ofrezcas el oro, y se dice el oro y el moro, ¿no? Es una expresión. Yo me voy a quedar haciendo lo que tengo que hacer. Tú me obligas a estar aquí, bueno, tú eres el rey y tú me mandas, pero tú no me puedes mandar que yo me vaya a mi casa. Eso no lo puedes hacer. Eso no está en el papel de tu autoridad. Porque yo tengo unos principios. Es como si Urías estuviera diciendo, yo tengo unos principios que están por encima de ti. Y eso lo podríamos trasladar también a la situación de este país, ¿no? Si me permitís el ejemplo. ¿Qué es más importante? Lo que diga un gobernante, lo que diga un mandatario, el mandatario principal, o lo que diga realmente lo que es el espíritu de esta nación, que no queremos que se rompa. Pues algo habrá que hacer, ¿no? Porque no queremos eso. Y por encima de la voluntad de cualquier mandatario, cualquier político, o incluso del mismo rey, lo importante es la nación, porque la nación es la gente y tiene su territorio y hay que defenderlo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es un ejemplo que ahora doy porque lo tengo en mi corazón. Y por eso lo digo. Hay muchos más ejemplos que podría dar. Lo que quiero decir es que por encima de lo que pueda decir un mandatario como David, ungido por Dios, por encima de eso está lo que es de Dios. Y se cumple aquí el principio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nos encontramos en la vida delante de una coyuntura en la que, mira que serio me estoy poniendo ahora, pues es que esto es serio, en la cual tenemos que decidir si obedecer a hombres que además legalmente elegidos, legítimamente elegidos, no hay ningún problema con eso. Pero si tenemos que obedecer a ellos antes que a Dios, no, Dios es el primero. Amén. Esto es un principio de vida. Ya lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos con los apóstoles. Pedro lo dijo a los fariseos. Es menester que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, cuando se les prohibía predicar el Evangelio. Eso es lo que hizo Urías. Urías vino a decirle a David, no, yo voy a hacer lo que sé que es de Dios. Y sé que es de Dios no ir a la vida fácil ahora. Tú me has mandado que venga aquí, bueno, yo obedezco. Tú eres el comandante en jefe, muy bien. Pero tú no me puedes obligar a que yo vaya a hacer algo que está en contra de mi conciencia.
y sé que eso es de Dios, quedarme aquí con mis hermanos, estos soldados, a dormir en la calle, no pasa nada. No sé por qué me has traído aquí, pero no voy a hacer lo que me dices. Respuesta correctísima. ¿Amén? Si fuéramos así por la vida, si la gente fuera así por la vida, se acabaría la corrupción. Se acabaría la corrupción. Si la gente fuera Urías, este mundo sería un mundo feliz y justo. Al menos en cuanto a lo que sabemos de Urías. Así que vemos que David siguió porfiando con Urías, dándole más plazo para que al fin se acostara con su mujer Betsabé, ¿no? Y así poder obtener su ansiada coartada, pero no lo consiguió. Urías no se acostó con su esposa esta noche, ni siquiera entró en su casa, aunque estaba en Jerusalén. Aquí hay otro principio. Cuando la Biblia dice huir de la fornicación, ¿qué significa? Huir de las situaciones en las cuales podemos llegar a caer. Urías sabía, si yo entro en mi casa, aunque no me acueste con mi mujer, es una terrible tentación. No porque no me sea lícito dormir con mi mujer, porque es mi mujer, pero por las razones que ya estoy explicando, no era el momento ahora de hacer eso. Yo podía entrar en mi casa y quedarme en el comedor. No sé si había comedores entonces, o quedarme en el pasillo de entrada, ¿no? Y quedarme ahí en un rinconcito, dormir ahí y mira. No, ni siquiera voy a hacer eso. ¿Y sería lícito o legítimo? Sí, es mi casa, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sé que si lo hago, corro riesgo en desdecirme de lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es de Dios, y no lo contrario a lo que haría si hiciera caso a David. Así que no, y él hizo lo correcto. Fingiendo compañerismo y aún amistad, eso es David, le convidó a comer y a beber hasta que consiguió embriagarlo, ¿no? Claro, eso es fácil en aquella época. ¿Qué es lo que pasó? Pobre Urías, ¿qué le pasaría por la mente en esos momentos? Nadie sabe, ¿no? Seguramente nada. Él ni siquiera tenía el más mínimo atisbo de lo que había ocurrido entre el rey y su esposa. Nada, no sabía nada. Era un hombre noble, aunque como ya venimos diciendo, ingenuo. Ya lo dije el domingo pasado, hermanos, la nobleza, toda la que quieras, abunda en nobleza. Exáltate en nobleza, ¿eh? Sé exultante en nobleza. Pero no es suficiente. Hay que ser listos, precavidos, hay que ir más allá, hay que pensar las cosas, hay que analizar las cosas. No te quedas con lo primero que te dicen, analízalo bien. Eso en el orden de la vida es así, no seas ingenuo. No es lo primero que te dicen o cómo te lo dicen, es lo que es o no es conforme a Dios, eso es lo que vale. Así que nobleza toda. Pero es tan importante no ser ingenuo. Inocentes, sí, ingenuos, no. ¿Ves la diferencia, no? Era una cosa muy diferente una a la otra. Bueno, pues al haber fracasado en su intento de encubrir su pecado, David pensó que emborrachándole, ¿no?, perdería su resolución y autodisciplina. Por eso lo hizo. Bebe, tú come y bebe, tú no te preocupes porque yo aquí tengo de sobra. Venga, come que tienes mucha hambre, que hay que dar con la espada ahí da mucha hambre. O sea que tú come y bebe, que claro, comer sin beber eso no puede ser. O sea, él porfiaba con él, ¿no? ¿Y qué le iba a decir a Urías que no supiera Urías? Era un hombre ya hecho y derecho, ¿no? Y Urías ahí pues comiendo, bebiendo. ¿Pero cuál era la intención de David? ¿Que él estuviera feliz? No, que él perdiera el sentido. Y que él tomara una decisión equivocada. Otra lección para nosotros, hermanos, cuidadito. Si entramos en una dinámica en la cual damos, y es lícito comer, beber o lo que sea, pero si abundamos demasiado en eso que sea, puede ser mil cosas, que en sí mismo es lícito, pero si es ya demasiado, si es excesivo y nos va a hacer apartar de la cordura, no. Mejor quedarse corto. ¿Me entiendes? Mejor quedarse corto. Hay muchos ejemplos que podría dar. Sobre todo a los hombres, pero no es el momento. Luego os daré alguno, si venís y preguntáis. Hay muchas cosas. Que los que tenemos años hemos aprendido muchas cosas. Porque los años es lo que tiene. ¿Sabes? Que te hace más viejo. Pero también más sabio o más entendido.
A algunos, otros no. O sea, depende, depende de cada uno. Bueno, volvemos con la cuestión, ¿no? Entonces David pensó, yo le voy a dar de todo y así él va a perder la resolución y la autodisciplina y va a hacer lo que yo quiero que haga, porque al fin y al cabo, para eso soy el rey, ¿no? Ay, David, David, qué bajo caíste. Bueno, Urías con el sueño del ebrio se acostó esta tarde, pero no en su cama, sino al lado de los otros siervos. Yo lo que pienso, no lo dice la palabra, lo que pienso es que que Dios guardó mucho a Urías. Escúchame bien, si Urías hubiera ido a su casa, se hubiera acostado con su mujer, no habría habido manera, vaya con los verbos españoles, no habría habido manera de que se supiera de quién era el hijo que estaba en el vientre de Betsabé. ¿Y Salomón qué? Porque luego nació Salomón, después. Este primero no, el segundo, ya sabéis. Este primero murió. Entonces, ¿cómo se hubiera cumplido la palabra de Dios? A ver, estoy hablando en términos humanos. Por lo tanto, yo veo que Dios estaba dándole mucha gracia a Urías para que Urías hiciera lo correcto. No lo dice la palabra, pero es evidente que fue así. O sea, yo no veo solamente aquí un esfuerzo de un hombre y ya está. Entonces la gloria se la lleva a él. No. Y fíjate cómo acabó, muerto, ¿no? Por la espada. Pero lo veremos, ¿no? Pero tenía que cumplirse, los propósitos de Dios tenían que cumplirse. Tenían que cumplirse. Los propósitos de Dios, hermanos, son tan inescrutables. ¿Quién los conocerá? ¿Cómo se puede entender? Yo no los entiendo. Pero bueno, ese es otro tema. Es un tema teológico muy profundo, muy profundo. Bueno, pues Urías con el sueño del ebrio se acostó esta tarde, pero no donde David quería. Y es lo que digo, que Dios ayudó a Urías. Telón. Es una novela de Agatha Christie. Pero bueno, viene bien aquí como título de lo que vamos a ver ahora. Segunda de Samuel 11, 14 al 16, venida la mañana, porque siempre después de la noche viene la mañana, hasta que se termine esto, de una vez por todas, pues escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla. Fuerte, ¿eh? Fuerte como la maldad de David va increciendo, va subiendo, más y más y más. Y dices, pero esto es increíble. ¿Y este es el gran hombre de Dios? O sea, tú ves esto solamente en la palabra acerca de David. Imagina que no ves nada más, que solamente ves eso. Y dices, este tío o este tipo es un demonio. ¿Sí o no? Bueno, claro, un demonio. Este es más malo que la sarna. Pero ¿cómo es posible? Claro, lo ves todo en su contexto de la palabra y dices, un momento, es que ya vas analizando, ¿no? Y aquí hay mucho enriquecimiento de tipo teológico, para que luego sea doctrinal. O sea, se puede hacer mucha doctrina de toda esta teología. ¿Amén? Por eso es importante leer toda la Biblia, no solamente un trocito, y hacer una doctrina de ahí, que eso es un error. Bueno, pues eso es lo que estaba en la carta, evidentemente, y Urías no hizo así. Nadie me ve. Ostras, lo que ha escrito aquí David. ¿Por qué sabemos que no fue así? Porque es evidente, ¿no? Nunca hubiera ido al campo de batalla, se hubiera ido por ahí, hubiera dicho, entonces hubiera entendido, David ha tenido un lío con mi mujer, claro. Ahora lo entiendo, claro, es que no puede ser de otra manera. Más vale que me vaya o me van a ir, me van a llevar. Pero no, él era un hombre fiel, él no abrió la carta para nada. No se podían abrir las cartas entonces, ¿sabéis por qué, no? Estaban selladas, un sello ahí, no se podía romper. El que rompía un sello era justiciado inmediatamente, porque era alta traición. Fíjate cómo David se aprovechó de esa coyuntura. A David debía cogerlo y azotarle hasta la extenuación. O sea, darle y darle y darle y darle. Es aquí cuando decimos, Señor, yo no entiendo cómo tú perdonaste a David, no lo entiendo. Pues mira, tengo una buena noticia. David, qué manía. Dios podía haber perdonado a cualquier hombre hiper, mega malvado que haya existido, que exista o que pueda existir, si Él quiere. Porque la sangre de Cristo es suficientemente poderosa
para perdonar cualquier pecado. Eso es una gran noticia para nosotros, ¿eh? Bueno, pues fíjate lo que dice, y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea, ya solo le faltaba decir, mira, Joab, cuando tú veas a Urías, pégale un tiro ya, de entrada, ya está. Tiro no, porque no había pistolas entonces. Le clavas una lanza y ya está, y ya no. Así me aseguro de que, porque yo pienso que incluso David tenía que pensar, lo mismo no se muere tú. Claro. A ver, Joab le va a enviar, porque Joab me hace caso, porque es mi general, ¿no? Vale, me va a hacer caso. Y va a poner a Urías al frente de la batalla. Pero lo mismo, oye, que no hay manera que se muera. Ya hubiera sido demasiado. Quiero decir, no, porque David le puso en un lugar, o Joab le puso en un lugar donde irremisiblemente tenía que morir. O sea, no había vuelta de hoja. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, los que morían siempre. Siempre los más valientes son los que mueren. En las películas también. Y murió, ¿no? He querido llamar a este apartado telón porque en él se consolida el punto álgido de la maldad que David abiertamente hizo hasta ese momento. O sea, hasta ese momento David se comportó como un canalla terrible. Esperó hasta el último momento, esperó a que pasara esta noche en la cual Urías tampoco fue a su casa. Al ver que nada conseguía por ese medio, David mal usó de su autoridad, como venimos diciendo, para conseguir sus propósitos personales y malévolos. Y mandó asesinar. Pues eso fue un homicidio, un asesinato. O sea, eso no es a ver si se muere, no, es que se va a morir seguro. Porque si no, le hubiera escrito otra carta a Joab y hubiera dicho, bueno, ya veo que Urías sigue vivo, mira, mátalo ya de una vez. Ya de una vez lo matas. O si no, te mato yo a ti. Hubiera seguido en esa dinámica. Nos reímos, tiene gracia, bueno, es chistoso. Pero hubiera sido así, seguro. Porque David no quería a Urías ahí, no lo quería. Era un gran problema. ¿Para qué? Para su reputación. Esto es increíble. Su reputación valía más que la vida de Urías. No, mira, yo de verdad, en serio, os lo digo, no entiendo cómo es posible que el ser humano, ya no solo David, sino el ser humano pueda llegar a ser tan perverso, pueda llegar a caer en una maldad tan terrible. ¿Cómo es posible? Pues sí es posible. Porque lo vemos en la vida de David, un hombre de Dios del Antiguo Testamento, pero un hombre de Dios. Eso nos tiene que ayudar a mantenernos un poquito humildes, dicho sea de paso. David, al haber fracasado 2 veces y en su intento de encubrir su pecado y el resultado del mismo, aprovechándose de la gran lealtad de Urías hacia él, hizo que entregase su propia sentencia de muerte en forma de esa carta a Joab. Además, le puso en un terrible compromiso a Joab, porque claro, Joab leyó la carta y Joab podía haber dicho, no entiendo nada. ¿Por qué? Si Urías es uno de mis mejores. O sea, le puso un terrible compromiso. Ahí Joab podía haber dicho un momento a David, explícame bien esto. Pero no, como soldado que era, no podía pedirle explicaciones. Porque no, en principio no era nada ilegal que Joab pusiera a Urías en el sitio donde lo puso, porque ahí estaban otros peleando también. ¿Me estás entendiendo? O sea, no había una explicación, no había un razonamiento en decir, no, a ver, si Urías va a ese lugar, es que va solo, y va solo a morir, y David lo estaba llevando a la muerte. No, porque había ahí, los demás estaban ahí también. Entonces Joab no tenía argumentos para decirle a David, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Me entendéis? O sea, te das cuenta que David se aprovechó de eso también. Esta enseñanza no es como para decir, fíjate qué malo era David y nosotros, hombre, pues no somos tan malos, menos mal. No, eso es un error. Esta enseñanza, entre otras cosas, es para ver a qué profundidad de maldad puede llegar un ser humano. Porque David llegó a esa profundidad de maldad. Y tú y yo no somos mejores que David en la carne. ¿Verdad?
Tú dirás, bueno, pero es que yo no tengo nada que ver con Betsabé. No, a lo mejor con Betsabé no, pero a lo mejor con yo qué sé con qué. Yo qué sé. De ahí cada uno que se mire delante de Dios, ¿no? Y muere el fiel. 1 Samuel 11:17, saliendo luego algunos de la ciudad, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. Como estaba previsto, Urías, absolutamente desconocedor de la tremenda intriga protagonizada por el rey, murió en acto de servicio junto con algunos otros valientes. Yo me pregunto, es una tontería, ¿no? Me pregunto, Urías cuando estaba ahí en el seno de Abraham y supo la verdad, en algún momento sabría la verdad, ¿no? ¿Qué pensó, no? No entiendo nada. David era el hombre de Dios, el siervo de Dios, y Dios permitió esto. Y yo aquí no solamente me han salido 2 cuernos, es una manera de hablar, ¿no? Sino que además es que encima de tonto apaleado, ¿no? ¿Entiendes, no? Encima que esto, encima me matan. O sea, no entiendo nada. Y ahí está, así en el paraíso, pero no sé, no sé qué pensar. Es muy raro todo esto. Porque Urías en algún momento de su existencia llegó a saber eso, ¿me entiendes? Qué terrible, ¿no? Yo sé que el consuelo de Dios está ahí, ¿no? Y las explicaciones de Dios, porque Dios no nos deja huérfanos, ¿no? Pero, hermanos, es terrible lo que le pasó a Urías. En lo humano es terrible lo que le pasó a Urías, ¿o no? Pero luego David, a lo largo de su vida, recibió muchas de las consecuencias de su pecado, ¿eh? No le fue fácil la vida a David, ¿eh? David por fin se deshizo de un incómodo asunto, ¿o no fue así? Pues no, ya lo veremos. Ya para ir acabando, meditando sobre lo visto, no lo obispo, sino lo visto. Cuando los rivales y aún enemigos suyos, Saúl y Abner, murieron, ¿sabéis la historia? Tenéis que saberla. La historia de Saúl, eso fue antes, ¿verdad? Y Abner, que era el general de Saúl, cuando murieron, que eran rivales y aún enemigos de David, que querían la muerte de David, querían la muerte, sobre todo Saúl. David demostró una sensibilidad sin precedentes hacia ellos. Y lamentó profundamente la muerte de Saúl y de Abner. En cambio, fue todo lo contrario en relación a Urías, un hombre leal donde los hubiere. ¡Qué cosas! ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo llegamos a enloquecer? ¿Podemos llegar a enloquecer? ¿Por qué? La respuesta es simple. En el caso de David, David se había hecho insensible a su propio pecado, o por su propio pecado, las dos cosas, insensible. Por pretender cubrir su pecado de adulterio y las consecuencias con más pecado, su conciencia dejó de actuar. El pecado deliberado y repetido nubló su sensibilidad a la voz de Dios y a su ley y a la ley. Aquí hay un principio que no podemos dejar de lado. Esto es para todos. Mientras más uno trate de cubrir un pecado, más insensible se hará a él y a los consiguientes pecados. Es así. Además, como cristianos, las consecuencias espirituales son graves. El mismo David llegó a declarar en el Salmo 32, dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, lo analizamos una vez. Creo que lo voy a volver a enseñar, el Salmo 32, porque tiene una enseñanza impresionante. Es palabra de Dios a través de David. Y se está refiriendo justamente a lo que hizo. Mientras callé. Si pecamos es preciso reconocerlo, no esconderlo y confesarlo lo antes posible. Cuanto más tiempo pase sin hacer eso, peor será. Al final, David consiguió lo que finalmente pretendía, deshacerse de Urías, ya que si no, se hubiera descubierto que el hijo que esperaba a su esposa Betsabé no era de él, y se iba a descubrir que era él, que era del rey, como al final se supo, de todos modos. De esta manera, habiendo muerto Urías, ya no se podía probar que ese niño, en aquel momento, era en realidad de David. Lo que David no pudo conseguir por las buenas, entre comillas, lo consiguió por las malas, aprovechándose de su autoridad como rey que era. Insisto en este punto, nunca utilices el poder
la posibilidad, la autoridad, lo que tengas en mano como un acto para hacer un acto ilegítimo. Nunca lo hagas. Y si lo haces, pues nos vamos a tener que arrepentir. Amén. Bien, hasta aquí, hermanos. Dios os bendiga. Nos ponemos de pie.